El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas. Mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían hacia los dos rincones, hacia la iglesia, dos ermitillas a donde no podían entrar sino echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con las ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabecera. Juan llamó luego a su madre Catalina y a su hermano Francisco y a su cuñada Ana para que ayudasen en la cocina y la limpieza. Esta iglesita que ahora vemos es muy posterior y su fábrica de ladrillo cocido es mucho más consistente que aquella vieja casucha acomodada por Juan de la Cruz. Pero conserva una cierta marca, el encanto de lo minúsculo y de la simplicidad que constituye la esencia de la estética carmelitana, resumida especialmente en esa pequeña espadaña con su campanita. Y podríamos decir que en este lugarcejo está todo Juan de la Cruz, en esta pequeñez y en los elementos del barro, la paja, las hierbas, en el silencio de este paraje de alcores, de mieses y encinas. Y en esta fuentecilla. Sobre todo ellos se alzarán el jardín del cántico, al fin y al cabo, y el otro cantar de la noche transfigurada, o el poema del pastor enamorado y el de la llama de amor viva. Y la aventura de la propia vida de Juan nació y echó a andar en una geografía no muy distante de este lugarcillo, aunque llana como la palma de la mano, en la misma meseta castellana al sur del Duero, y en la misma pobreza, en fontiveros u ontiveros, como se decía en la época. Juan de la Cruz nació en esta villa, situada al noroeste de la provincia de Ávila, en la confluencia con las de Valladolid y Salamanca, en 1542. Y Fontiveros es hoy un pequeño pueblo agrícola, pero en ese tiempo era una población de una cierta importancia, entre 4 y 5.000 habitantes, y el paisaje también era distinto, al menos en algún aspecto, porque los papeles hablan de corrientes de agua o torrenteras, aunque bien pudieran estar secas la mayor parte del año, y de lavajos y lagunas. El estado noble o de los no pecheros era relativamente numeroso, y aunque parece que de economía bastante frágil, tenía en su entorno una masa de servidores. Pero la situación de viudas y huérfanos era de tal indigencia por esos años en que nació Juan, que los visitadores episcopales, en nombre del obispo de Ávila, urgen a los 2 hospitales que existen entonces en el pueblo a la asistencia de esos desgraciados. Y hay bastantes otros que malviven de su trabajo. Entre estos últimos está la familia Yepes, que trabaja en un telar casero fabricando buratos, un tejido humilde y de bajo precio. Se dice que el padre hizo alguna vez de escribiente, y sabemos que la madre ofrece el pecho, al menos en una ocasión, para criar a una niña de una de las familias acomodadas. Juan de Yepes es el tercer hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, que forman esta familia, ambos toledanos, de familia de comerciantes de paños, sedas o sombreros aquel, y de familia totalmente desconocida para nosotros la segunda,
trabajadora en telar ajeno o criada cuando Gonzalo la conoció. Pero si realmente los abuelos paternos de Juan de Yepes son, como se ha apuntado, Gonzalo de Yepes y Elvira González, lo que hay que decir es que ambos fueron reconciliados por la Inquisición en 1497. Esto es que también Juan de la Cruz vendría de esos otros españoles de generación de afrenta en un universo de honras y de sangre como Teresa de Ávila o Fray Luis de León y Vives. No lo sabemos, como ignoramos la clase de mancha social que llevaba consigo Catalina Álvarez para que al casarse con ella Gonzalo de Yepes, no solo los parientes de éste la repudien, sino que él mismo se desclase, al contrario de lo que sucedió constantemente en Castilla, que el marido otorga siempre su estatus social a la mujer con la que se casa, si es de un estatus inferior. En el caso de Catalina no, y todavía cuando Juan de la Cruz, su hijo, era un hombre importante en la orden carmelitana y admirado por muchos, las monjas carmelitas de Medina del Campo anotan en sus cuentas la compra de unas zapatillas para la Catalina, esto es, una mujer del pueblo llano que no ha ascendido un palmo en el estatus social, puesto que en Castilla solo al nombre de las mujeres de esa condición se antepone el artículo. Trabajará siempre con sus manos, como tejedora, y a lo largo de su vida nos la encontramos una y otra vez haciendo de madrina de bautismo de muchos niños del barrio en que Medina del Campo vive entre gentes de diversos oficios y hortelanos. Pero sobre todo, siendo madrina en ese barrio y en otros, como su mismo hijo mayor, Francisco, es padrino también, de niños expósitos y de padres desconocidos. Y esto debe significar algo, pero se nos escapa. ¿Era una morisca, como se ha insinuado? ¿Era ella misma hija de padres desconocidos? Lo único que sabemos de cierto es que el matrimonio por amor de Gonzalo y Catalina tuvieron que pagarlo estos con el rechazo y la insignificancia o el aplastamiento social de por vida. Y Juan debió de aprender muy pronto lo que luego experimentará durante toda su existencia: las tremendas heridas que comporta la convivencia humana, tan determinada por las estructuras sociales y económicas, los estereotipos y tabúes culturales, los orgullos de casta y las ambiciones en el seno mismo de la institución eclesiástica y de las órdenes religiosas. Y lo expresará con una melancólica ironía más de una vez, como en la carta que desde La Peñuela escribe el 19 de agosto de 1591 a doña Ana de Peñalosa. Esta mañana habemos ya venido de coger nuestros garbanzos, y así las mañanas. Es lindo manosear estas criaturas mudas, mejor que no ser manoseado por las vivas. Y fue él tan manoseado, ciertamente, que ni siquiera podemos saber ahora ni el día ni el mes en que nació, y aun el año no es absolutamente seguro. Cuando nació, se estaba levantando la nave gótica del crucero de esta iglesia de San Cebrián de Fontiveros. Tan enorme, con esta arquería mudéjar de sabor sinagogal y estos inmensos artesonados. En el pueblo hubo una pequeña comunidad judía y un judío. Don Jack, el de los peces, tenía aquí un negocio de pescado. Pero resulta mucho más significativo, desde luego, añadir que sobre esos judíos, todavía por los años en que Juan nació, se venía a esta iglesia el Día de Reyes y se hacía una especie de pantomima o mascarada que costó lo suyo prohibir al obispo de Ávila. Y esto 50 años después de la expulsión, lo que indica una singularidad muy notable, tan notable como lo que ocurre con los islámicos en este mismo pueblo, en la región de la Moraña abulense, cuyo nombre es tan decidero, porque resulta que las mujeres moriscas viejas, se supone que conversas, porque vienen aquí a misa, llevan salamillas y amalafas y se tapan los ojos con ellas durante los oficios. Ponen mencales de madera sobre las sepulturas de esta iglesia, cuyo piso no estaba enlosado. Y aquí endechaban y lloraban,
diciendo sus ayes en voz alta de tal manera que no se oía el celebrante de la misa. Y los obispos de Ávila tienen que intervenir más de una vez, en fin, para que las mujeres puedan ponerse adelante, junto al altar de la iglesia, lo que indica que tratan de desarraigar una manera de asistir al culto que tiene pozos de sinagoga o mezquita. Pero hay todavía más. Cuando a este pueblo lleguen los moriscos nuevos, o desterrados del reino de Granada, después del aplastamiento de la rebelión de las Alpujarras de 1568, los curas de esta parroquia escribirán en sus libros, refiriéndose a ellos, nuestros hermanos de Granada, una locución realmente extraña y peligrosa en la época, pero así fueron las cosas en Fontiveros.